¿Qué piensa? Bueno, son las 8:09. En días como este tratamos de poder conversar también sobre estas miradas más largas que nos ayudan a comprender mejor el presente. Y a veces esa mirada larga, en términos intelectuales, en términos políticos, nos las proporcionan las reflexiones plasmadas en libros. Uno de estos libros de reciente aparición es Dignidad hecha costumbre, elogio de la vida digna, escrito por el teólogo y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, a quien tenemos esta mañana con nosotros y con ustedes. Rector, muy buenos días, gracias por la posibilidad de poder conversar sobre este libro. Hola, muy buenos días, Patricio, muchas gracias. Sí, bueno, en primer lugar, siempre parto preguntando por las motivaciones. ¿Por qué reflexionar y sistematizar ideas para luego compartirlas en un momento como este en relación a un tema como este? Bueno, creo que una de las tareas de la vida académica e intelectual es darle fundamento a los procesos que están en la calle, que están en la sociedad, y que muchas veces apuntan en la dirección más profunda y más completa que pueda uno señalar. Sin embargo, no por eso necesariamente poseen el fundamento, la historia conceptual, extraen las consecuencias de lo que se está señalando. En este caso, la consigna que a mí me pareció fascinante fue hasta que la dignidad se haga costumbre, Ujú. que estuvo presente durante todo el estallido social y que apuntaba a algo que creo que sigue siendo una agenda de construcción de una sociedad. Hacer que la dignidad no sea un episodio, sino una costumbre, implica que es algo continuo, permanente, y que arraiga en lo que podríamos llamar en el etos, en la forma como la sociedad se estructura en sus fundamentos, ¿no? Pero para eso hay que pensar qué es la dignidad. Ujú. Entonces, me desafié, por decirlo así, a tratar de escarbar en esa palabra que parece muy simple, la palabra, el concepto de dignidad, y encontrar en ella todo lo que puede arrojar de sí, extraer de la palabra dignidad su evolución y encontrar también cómo ha ido cambiando en la historia hasta convertirse en lo que hoy es y que es parte fundamental de la comprensión de los derechos humanos. Es decir, no podríamos entender los derechos humanos sin entender la noción de dignidad que posee unas fundamentaciones plurivalentes, ¿no? O de distintas fuentes que no vienen solo de una matriz política o filosófica, sino que tienen varias fuentes y que sin embargo encuentran en la palabra dignidad un punto de encuentro muy fecundo. Y eso es lo Ujú. que trato de mostrar en el libro. Sí, a ver, lo voy a decir así, rectora, para que las personas puedan consagrar su vida en dignidad, tienen que darse ciertas condiciones institucionales, ¿no? Y uno debería decir la responsabilidad institucional sobre la vida digna para las personas debería ser ineludible, y sin embargo en nuestro país ha sido opinable u optativa, ¿no? ¿Qué reflexión podríamos hacer al respecto, ¿no? Respecto al tipo de sociedad que hemos construido en las últimas décadas? Bueno, efectivamente, la dignidad ha sido una palabra mal usada por la historia, debido a que ha referido principalmente a la dignidad de aquellos que son dignos y la exclusión de los indignos, ¿no? Los indignos son aquellos que no tienen la posibilidad de acceso a una vida que es igual, que es justa, que es felicitante, que es capaz de encontrar ciertos marcos de reconocimiento mínimo. Entonces, la dignidad es un concepto, por lo tanto, que hay que resituar, ¿no? En el contexto actual, dignidad significa igualdad, significa justicia para todos y todas, significa reconocimiento de aquellos que han estado excluidos, pero por mucho tiempo la dignidad fue propia de aquellos que poseían el monopolio de la dignidad. ¿Sí? Mm. ¿Quiénes eran indignos? Eran aquellos que no tenían estudios, aquellos que no tenían recursos, aquellos que no tenían la posibilidad de hacerse valer por sí mismos, los iletrados,
las que no podían acceder a las condiciones mínimas de poder expresarse por sí mismos, ¿no? Por sí mismas. Entonces, era una barrera, por decirlo así, de segmentación. Ujú. Hoy día la dignidad es una agenda que nos permite pensar una sociedad de iguales en base también a un marco de libertad fundamental. Y esa integración entre libertad e igualdad que permite la dignidad es la base, ¿no?, que está en la construcción de los ordenamientos jurídicos contemporáneos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, donde se define de una manera muy, muy especial la dignidad como fundamento de todos los derechos humanos, ¿no? Y eso se ha reiterado constantemente y por lo tanto es una parte eh, que viene a aportar, digamos, un concepto que viene a aportar a una sociedad como la que estamos tratando hoy día de construir en Chile. Sí, bueno, es interesante apreciar cómo lo hace el libro, además de una manera muy ilustrativa. A mí me parece que es una magnífica manera de resolver, o perdón, de recorrer la manera en que este concepto en distintos ámbitos de nuestra vida ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Hay una parte del libro, Rector, donde usted hace algunos aterrizajes, ¿no? En lo que podemos entender como el concepto de dignidad aplicado al trabajo, en lo que podemos entender por el concepto de dignidad aplicado a la educación, y así sucesivamente. Pues bien, esta es una palabra que por lo general ha estado fuera en nuestro país de las políticas públicas. Estoy haciendo un análisis de discurso así simplificado nomás, ¿ah? No está en el imaginario. Parece ser necesario reinstalarla. Bueno, y no vamos a eludir en esta parte de la conversación de que en algún momento aquí el lugar donde se produjo el estallido social se le rebautizó como dignidad, ¿no? ¿Qué reflexión hace usted sobre eso, ¿no? Que una palabra que estaba afuera, vamos a decirlo así en términos simbólicos, ¿ah? Es traída por una muchedumbre de vuelta. Es fascinante, ¿no? Creo que la calle, la multitud, trae la dignidad de nuevo al centro, ¿no?, al corazón de la discusión pública. Y resitúa la dignidad no como un concepto abstracto, sino como algo muy concreto, cuando lo relacionan con las vivencias de los niños que estuvieron en el Sename, cuando lo plantean en relación a la vivienda, cuando se plantea en relación al, a la indignidad de la salud, a la indignidad del trato, finalmente de la exclusión, de la segmentación y la desigualdad en la sociedad. Eso es finalmente lo que se trata de apuntar. Y por lo tanto, que la multitud sea la que recoja una palabra que tiene un asidero muy fuerte en los conceptos, por decirlo así, de la tradición humanística, histórica de la sociedad occidental, pero que estaba deslavado, efectivamente, estaba deslavado, estaba opacado por otros conceptos que estaban, por decirlo así, sobredimensionados. Si uno, por ejemplo, plantea las discusiones sobre libertad, que es un concepto político muy relevante, o igualdad, encontraba que ese era un punto donde buena parte de la discusión política izquierda-derecha se cifraba o se situaba en ese eje, ¿no?, entre la libertad y la igualdad. Cuando Ujú, viene el reclamo por la dignidad, permite, obviamente, una ruptura de esa dicotomía y ujú. encuentra en la dignidad algo que rebasa esa categoría y que permite fundamentar una forma de convivencia que creo que es muy, muy productiva, porque sobre la base de la dignidad uno puede encontrar unos mínimos de convivencia, unos mínimos de dignidad, unos mínimos de derechos sociales garantizados, ¿no? Que es como un piso por el cual uno podría decir en una sociedad se construyen unos bienes materiales que no son abstractos, son muy materiales, son Ujú. accesos a condiciones materiales de vida que permiten garantizar un estándar común para todos y todas. Y eso creo que es lo que apunta el reclamo de la dignidad en la calle. Y por lo tanto uno podría hacer de eso una costumbre. Una costumbre implica no solo una ley, sino un hábito, una forma de comportamiento habitual, una forma de hacer carne en la sociedad la vida digna. En la educación, en la salud, en las políticas públicas, pero también en otros ámbitos, por ejemplo, en
en la cultura, ¿no? En el ámbito de la creación, en el Ujú. ámbito también incluso de la muerte, cuando uno habla de la muerte digna, ¿ah? Que es un reclamo también emergente Sí. por una forma, digamos, de nacer y morir en dignidad. Creo que todo eso tiene hoy día una cierta necesidad de fundamentación y eso es lo que en el texto se trata de abordar. Tratemos de vincularlo con una parte específica del libro, rector. Hay un momento donde usted desarrolla el concepto de ciudadanía compleja, ¿no? Y también en algún momento donde recoge y hace planteamientos críticos respecto al concepto de ciudadanía liberal, ¿no? Hablemos de estos dos conceptos, ¿no? Cómo dialogan, cómo se tensionan y cómo se relacionan con lo que usted acaba de mencionar, esta idea de volver colectivamente en torno a la dignidad, pero que además no sea un momento, ¿no? Para que los historiadores no digan este fue el periodo en el cual el pueblo de Chile reclamó dignidad, sino que lo que usted invoca es que se comporte, perdón, que se convierta en una manera habitual, ¿no? De relacionarnos entre nosotros. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? La idea muchas veces de la ciudadanía liberal ha tenido la posibilidad o el mérito de instalar la igualdad formal en el marco legal, ¿no? De que todos formalmente somos todos iguales frente a la ley. Y eso fue un gran avance porque eso no estaba dado. Sin Ujú, embargo, en las discusiones contemporáneas, la crítica que se hace a esa mirada es que obviamente no es suficiente, porque no basta con que la ley diga que todos somos iguales ante la ley para que realmente lo seamos, ¿no? ujú, Y los mapuches muy bien lo saben, las mujeres muy bien lo saben, minorías de todo tipo, migrantes, minorías sexuales, saben que no basta con estar declarando continuamente la igualdad ante la ley para que todos podamos efectivamente gozar de esa igualdad. Y por lo tanto, la idea de una ciudadanía compleja implica reconocer que hay desigualdades en la sociedad y es importante reconocerlas, asumirlas, institucionalizar también respuestas diferenciadas a situaciones diferenciadas. Y por lo tanto, en este caso, una política de dignidad y ciudadanía implica tratos diferenciados a situaciones diferenciadas. Eso, por ejemplo, hoy día cuando estamos discutiendo sobre la plurinacionalidad, ujú. cuando son reconocimientos específicos a los pueblos indígenas, cuando estamos tratando de encontrar formas específicas de reconocimiento a desigualdades históricas cuando se habla de democracia paritaria. Ujú. Son formas que yo creo que están avanzando en la lógica de esta ciudadanía compleja, que va más allá de la ciudadanía que hemos estado acostumbrados a vivir, donde todos somos iguales, pero finalmente quienes hablan, quienes monopolizan los cargos, los reconocimientos, las dignidades de la vida, ¿no? Son siempre somos hombres, ¿no? Y hombres heterosexuales, hombres blancos, que estamos en una historia, digamos, donde hemos tenido un rol que hoy día es importante empezar a reconocer que estamos desafiados a poder cambiar, ¿no? Y eso es parte del desafío de una sociedad más digna. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el rector de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, a propósito de este libro que tenemos acá. A quienes nos están viendo lo vamos a mostrar, el libro Dignidad hecha costumbre, elogio de la vida digna. Y bueno, ya que esta es una entrevista de carácter periodístico, rector, es inevitable vincular su reflexión académica con la coyuntura política, ¿no? Y estamos a pocas semanas de un plebiscito constitucional. Quería traer a la mesa, a esta conversación que estamos teniendo, dos tipos de críticas que se han hecho a la propuesta de nuevo texto constitucional para pedirle que las pueda comentar a la luz del mismo derrotero, ¿no? Argumental que sigue el libro. La primera de ellas es que sería una falencia de la propuesta de nueva constitución que se hace mucho más énfasis en los derechos que en los deberes, ¿no? Ese es un primer tipo de crítica que se hace. Y un segundo tipo de crítica es que daría lo mismo que los derechos estén contemplados o no en la nueva constitución, puesto que su consagración no depende tanto de ello como de la disponibilidad presupuestaria para poder materializarlo, ¿no? Respecto a estas dos cosas, ¿no? Y a la luz de, bueno, del libro y de lo que hemos conversado en este rato, ¿qué decir? Bien, primero, el primer punto creo que cae por su propio peso, ¿no? Todos sabemos que cada derecho implica un deber. ¿Y un deber para quién? Para el Estado, en primer lugar, para poderlo garantizar, y además para las personas que están
comprometidas en su cumplimiento. Todos estamos también obligados en un derecho, ¿no? Cuando Rector, hablamos, disculpe, sí, disculpe que lo interrumpa, aquí nunca interrumpimos, pero usted dice, todos sabemos que todo derecho implica un deber. Yo creo que hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, quería pedirle si podía desarrollar ese punto y luego volver al tronco de la argumentación. claro, cuando hablamos del derecho, por ejemplo, a la libertad de expresión, que es un Ujú, derecho fundamental, eso está obligando a los entes reguladores, por ejemplo, está obligando a los actores sociales también a comportarse de una determinada manera. Es decir, cuando declaramos un derecho, estamos obligando a múltiples actores y a nosotros mismos a cumplir ese derecho, ¿no? ujú, Entonces, es inevitable que cada declaración de derechos, ¿no? Implica deberes para muchos, muchas, ¿ah? Tanto a nivel institucional como a nivel personal. Explore cada uno, cada derecho que está en el articulado de la Constitución actual y el de la nueva Constitución o de cualquier otro, digamos, o en el campo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y va a encontrar en el derecho, no sé, a la vivienda, ¿no? Obviamente también no solamente una puerta, un acceso a las personas para poder acceder a una morada básica, ¿no? A un techo, sino también obligaciones respecto a la sociedad, en la cual esa misma persona que va a ser beneficiaria de esa morada tiene que también contribuir a su sostenimiento y por lo tanto también todos nos obligamos, todas nos obligamos a poder alcanzar las condiciones para ese derecho. Y lo segundo tiene que ver con la segunda parte de su sí. pregunta, es sobre la materialidad, ¿ah? La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, que es una larga historia en los debates sobre derechos humanos. Cuando se dice, bueno, pero lo que pasa es que los derechos civiles y políticos se pueden garantizar ampliamente porque no están asociados a presupuesto o el presupuesto que hay que destinar a ello es básico. En cambio, los derechos sociales y económico requieren una disposición de recursos, de presupuesto. Pero eso ya está zanjado en la doctrina internacional debido a que lo que hace las declaraciones de los derechos sociales y económicos es priorizar presupuestariamente, ¿no? Cuando reorienta los presupuestos a que los estados destinen todo lo que pueden dentro del presupuesto que tienen. Es O decir, sea, un los derechos estado vienen a ser como el piso de la institucionalidad, ¿no? exacto, tiene que los derechos económicos, sociales y culturales que están asociados a presupuestos públicos tienen una condición que es la priorización presupuestaria y al mismo tiempo de que el Estado tiene que poder hacer el esfuerzo máximo posible para poderlo desarrollar de acuerdo al presupuesto que tiene. A nadie, a ningún Estado se le puede exigir ir en el resguardo de esos derechos más allá de los presupuestos que logra tener y por lo tanto siempre van a estar garantizados por una regla fiscal, de responsabilidad fiscal, en el fondo, de no poder gastar aquello que no se tiene. Eso es parte también de un derecho, de los derechos económicos, sociales y culturales, porque están ligados a su sostenibilidad en el tiempo. Es irresponsable poder cumplir esos derechos presupuestariamente más allá de lo que se puede presupuestariamente en un momento determinado. Pero lo que es muy relevante, y eso es lo que cambia cuando se declaran en un texto constitucional, es que se prioriza ese gasto presupuestariamente y por lo tanto se dejan de priorizar otras áreas que no tienen hoy día, que pueden distraer la atención de un gobierno en áreas que no son las centrales para el desarrollo del país. Sí, para finalizar, Rector, ¿qué cosas deberían cambiar en Chile para que la dignidad se hiciera costumbre? Bueno, en primer lugar, creo que lo que estamos hoy día debatiendo en nuestro país es central, ¿ah? Los cambios institucionales, legales, normativos son relevantes. Una nueva constitución ayudaría muchísimo. Tener una constitución de la dignidad, una constitución que tenga en el centro, en su articulado central, ¿no? En el artículo, desde el artículo 1, la palabra dignidad, transitando en todo el texto en distintas formas, creo que es un enorme paso. Sin embargo, sabemos que es insuficiente. La dignidad, para que sea costumbre, no basta que sea ley. Las leyes no hacen la costumbre, pero ayudan a que se transformen en ella. Para que sea costumbre necesitamos una cultura de la dignidad. Y la cultura de la dignidad necesita unas comunicaciones, una pedagogía, un arraigo social, una comprensión de lo que significa la dignidad como, no como privilegio, sino la dignidad como igualdad fundamental de las personas.
Y para eso, obviamente, requiere tiempo, requiere una forma de cómo se pueda generar una comprensión más lúcida de aquello que hoy día parece en algunos sectores difícil de entender, que es esta idea de la igualdad compleja entre los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? De que no basta con declarar que todos somos iguales ante la ley de manera formal, para que la desigualdad económica y social y de género y de otras dimensiones desaparezca. ¿Ah? Y por lo tanto la dignidad viene a suplir ese problema debido a que ataca la idea de que no basta con la igualdad formal para poder ser igual. Bueno, este es un tema que da para mucho, porque bueno, la historia también de la reflexión desde distintas disciplinas, de distintas perspectivas sobre el concepto de dignidad es larga. Es un viaje que está magníficamente sintetizado en esta obra también y que nos permite con esa tradición que tiene dimensiones desde la bioética, que tiene dimensiones desde la teología, que tiene dimensiones desde el derecho, llega hasta nuestros días para los debates que estamos viviendo, iba a decir en general en este tiempo, pero me atrevería a decir en particular en días como este, ¿no? En nuestro país. Hemos conversado con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Rector, muchas gracias por esta conversación y que tenga un buen fin de semana. Bueno, simplemente decirles que el libro está disponible en el sitio web de la universidad, de libre descarga, es un libro gratuito, y así que muchas gracias por ayudarnos a poder compartir estas ideas. Sí, y el sitio web es bien sencillo, es uac.cl. UAC, vaya siguiendo las letras de... Ah, no, no es ese. No, es academia.cl. Academia.cl, perfecto. Academia.cl, más fácil todavía. Academia.cl, ahí está el libro, lo bajan y lo pueden revisar durante el fin de semana. Rector, que esté muy bien. Muchas gracias, un abrazo. Igual. 8:31, breve, alto y continuamos conversando.